Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Bueno, estamos aquí para presentar el libro de Carlos Macusaya. Es uno de sus últimos libros, En Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Quiero agradecer a la Comunal por tenernos en este espacio, a la Ciudad Invisible que nos acoge y que vender el libro, que eso es muy importante, ¿no? Vender el libro. Compren. ¿Es todo? Y quiero agradecer a la Red de Migración, Género y Desarrollo que nos apoya en la difusión y a Sara Cuentas, que es periodista, investigadora y feminista decolonial, porque, bueno, está aquí, va a hacer una pequeña reseña del libro, se lo ha leído. Y quiero agradecer también especialmente a la Asociación Sarahuinaca Yapuchaza por la difusión que han hecho de este libro y de este acto y por el compromiso con la difusión de la cultura boliviana y por la amistad también. Bueno, quiero bueno, dar las gracias, ¿no? Porque estén aquí. Y quiero presentar a Sara, que ahora va a hacer uso de la palabra. Pues muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Gracias. Vale, ok. Muy bien. Así. Hola. Bueno, muchas gracias, Drina, por la invitación y también a Carlos Macusaya por esta posibilidad de leer previamente de manera privilegiada el libro. Para mí ha sido un reencontrarme también con muchos sentimientos, porque Perú también es un país que comparte parte de la misma historicidad racista, colonialista que existe todavía en nuestros pueblos. De hecho, cuando yo llegué aquí en el 2004, en la fiesta de la Merced, tuve un primer ataque racista y me dijeron, sudaca de mierda, ¿por qué no te vas a tu país? ¿No? Y a partir de ahí, la reivindicación y la lucha antirracista ha sido muy significativa en todo el trayecto, hasta que hemos formado la Red de Migración, Género y Desarrollo, donde también Drina participa, que somos mujeres que venimos de diversos orígenes, de latitudes, y que no queríamos solamente ponernos en el plan de testimoniantes, de contar la historia de la migración, sino también denunciar lo que estaba pasando aquí, hacer una acción mucho más política y reivindicativa desde el feminismo descolonial. Por tanto, cuando he leído a Carlos Macusaya en este libro tan provocador, porque seguro que cuando lo lean en Bolivia va a sacar ronchas, como decimos en Perú, ¿no? Y seguro que cuando se den la posibilidad de leer a una persona que no se está asumiendo desde la hegemonía epistémica, ¿no? Esta hegemonía académica o burguesa, como dice él, sino que se está asumiendo desde una perspectiva mucho más situada, desde la experiencia vivida de resistencia a una opresión, que es la opresión racista. El libro creo que refleja no solamente la historia de opresión permanente hacia las comunidades originarias, hacia los pueblos que estuvieron ahí presentes y que siguen vívidos después de la colonización, sino que también refleja las consecuencias y las secuelas que ha generado la colonización en las mentes de las personas que vivimos en esas comunidades que fueron colonizadas y que todavía siguen siendo colonizadas, ¿no? Entonces, sobre todo porque las secuelas, como explica él, son las que están generando precisamente fragmentación de la comunidad humana, división, esta expresión racializadora todavía de creer que existen razas, por eso es que él habla de la ficción, ¿no? De las razas, que no existe en realidad, pero que esta ficción se ha creado para controlar, para dividir y también para tener aliados de ese colonialismo que todavía siguen existiendo en esas estructuras de poder, como él sostiene dentro de lo que significa Bolivia, ¿no? Con toda la territorialidad. Hace también, y creo que aquí también coincide mucho con el feminismo descolonial, que hace un análisis sobre cómo se construye la identidad nacional en relación al Estado-Nación, y ese Estado-Nación que en realidad es y deviene de una estructura colonial también, porque es centralista, porque fragmenta, ¿no? la comunidad humana y porque se ejerce desde el control,
¿no? Y además la identidad nacional vinculada a un criterio consanguíneo, ¿no? Y en este caso la sangre, ¿no? Y en este caso la identidad nacional de lo que significa el mestizaje, porque el mestizaje fue una especie de blanqueamiento, y esto también aquí Carlos hace como mucho énfasis en la medida que hemos querido legitimar nuestra presencia como sociedades colonizadas o ser aceptadas en la lógica de esa modernidad colonizadora. En esa lógica nos hemos asumido personas mestizas, negando realmente nuestros orígenes, nuestras raíces, y avergonzándonos y enajenándonos de lo que somos. O sea, no solamente hace una crítica a quienes son los opresores racistas, y creo que aquí Carlos Macusaya acierta mucho, sino también hace una mirada autocrítica de lo que significa asumir el racismo, o lo que significa intentar parecerse al opresor racista para borrar nuestras raíces y para borrar nuestros orígenes, ¿no? Entonces, es la misma historia compartida con Perú, de cambiarnos los apellidos, de mimetizarnos con lo moderno, de cambiarnos el color del cabello, de intentar parecernos lo menos posible a esa población ilegítima, a esa población que no tiene conocimientos, que no tiene saberes, que no tiene cultura, ¿no? Que son los llamados indios, ¿no? Y esa denominación de lo indígena, de los indios, ¿no? Invisibilizando también a la otra parte de la comunidad, que son las mujeres, pues también generó y ha generado todavía una forma de opresión terrible que niega la ciudadanía, niega la participación, niega el reconocimiento de capacidades y saberes de esa otra población. Incluso genera que en ese mestizaje, en esa especie de blanqueamiento, como señala Carlos Macusaya, nos neguemos a reconocer que la juventud que deviene de estas comunidades originarias pueda lograr ocupar cargos de responsabilidad o espacios de reconocimiento, ¿no? Porque también hay como una especie de autodefensa frente a esa opresión racista, que es el tema de quién es el mejor, quién es más indígena y quién es menos indígena, ¿no? Porque también desde la resignificación de lo indígena también se ha generado una práctica que termina también fragmentando y rompedora con esa realidad. Entonces, sí les animo a leer a Carlos Macusaya, ¿no? Creo que es importante tener una mirada mucho más abierta, y además, sobre todo, tener una mirada muy situada, ¿no? Nosotras desde el feminismo descolonial decimos que el conocimiento situado, que es la experiencia vivida, es un conocimiento mucho más transformador que el que aprendemos en las aulas. Y el que aprendemos en las aulas, lamentablemente, y esto lo sabemos en el Avia Yala, ¿no? Ha sido siempre mirando a Europa, siempre mirando a Occidente. No ha habido casi referentes en las aulas, en los centros educativos, no ha habido referentes propios que nos puedan generar otro tipo de mirada respecto a lo que somos desde nuestras raíces, desde nuestras propias identidades. Entonces, ese mirar hacia afuera es lo que ha generado alienación, enajenación, ¿no? Esas miradas racializadoras que también asumimos quienes estamos racializadas, entre comillas. A mí realmente el término personas racializadas no me agrada, porque la racialización es una opresión y al final termina convirtiéndose en una identidad, y una opresión no debería convertirse en una identidad. Es como cuando decimos las personas analfabetas, ¿no? Y al final decimos es que la población analfabeta, y se convierte en una identidad, cuando esa identidad en realidad es una opresión. Sin embargo, cuando Carlos lo utiliza de forma política para denunciar cómo se están dando estas lógicas. No sé si tengo tiempo, pero a mí una de las cuestiones que me ha gustado muchísimo, y porque creo que puede ayudarnos también a entender cómo en el Avia Yala, y específicamente en los países que existe mayor racismo, ¿no? Como es el Perú, ¿no? y Bolivia, y siendo territorios donde hay un gran porcentaje de población originaria, es el tema de cómo se han construido las identidades y cómo estas identidades han construido el orden social y la movilidad, ¿no? Cómo la economía capitalista y racializadora ha generado también esas diferencias de clase,
Y entonces, aunque tú tengas una cara, como decimos en Perú, tú tengas una cara originaria, indígena, una cara que asemeja, como decimos en Perú, a un huaco retrato. No sé si saben lo que es un huaco retrato. Es una pieza artística de las comunidades originarias y normalmente cuando hacemos nosotras el símil desde el feminismo descolonial siempre ponemos al David, la figura del David. Sí, sí la conocen, la figura del David, ¿no? Perfecto, con unos rasgos súper finos, y al huaco retrato. Y entonces siempre preguntamos cuál es el criterio de belleza, ¿no?, que anhelamos tener. Y la mayoría de la gente obviamente asume al David, porque quienes tenemos una cara, ¿no?, que se asemeja al huaco retrato, normalmente ni nos aceptamos nosotras mismas, ¿no?, como en esa identidad, y estamos siempre intentando parecernos a esa modernidad, ¿no?, arquetípica que ha construido la racialización. Entonces, me parece fundamental que él haga un ejercicio político de explicar cómo se ha dado esta identidad para entender también la complejidad que significa llegar a Bolivia, ¿no? Llegar a Bolivia y no comprender, por ejemplo, que en Santa Cruz haya tanto odio, ¿no?, a las poblaciones collas, haya tanto odio, incluso llegando a la violencia física, ¿no?, de no soportar que en los espacios de poder puedan existir personas que no son ese mestizaje blanco, ¿no?, o blanqueado del que se ha legitimado este poder colonizador. Por lo tanto, sí que existe todavía una mente colonial, una mente que ha aceptado la colonialidad, que ha aceptado ese racismo y que ha legitimado ese racismo dentro de las propias comunidades. Y entonces, mientras tengamos grupos de expresión, de poder que estén legitimando, y que son grupos también económicos que están legitimando esa expresión de opresión, ¿no?, en Bolivia y en cualquier parte del territorio de la Vía Yala, no va a terminar esta opresión, sino que se va a consolidar. De hecho, hay grupos neonazis, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, con total legitimidad, tal como está ocurriendo acá. Entonces, cuando leía, y yo con esto finalizo, cuando leía a Carlos, algunas cuestiones de las que él explica también se extrapolan a la experiencia de migración y racialización que muchas poblaciones migrantes estamos viviendo aquí. Porque aquí hemos llegado, las poblaciones migrantes, a la estructura central del poder colonial, porque aquí se gestó la estructura de la colonialidad del poder. Y es aquí donde tenemos un gran desafío y, por tanto, una herramienta política, una herramienta social de transformación que creo que puede ayudar para comprender la lógica de la colonización y por qué estamos diciendo desde el feminismo descolonial que todavía estamos en una civilización colonizadora. Es leer a Carlos Macusaya y entender cómo se están gestando allá estas lógicas y cómo aquí se extrapolan, pero de otra manera, ¿no? Entonces, nosotras desde ahí hablamos, desde la descolonización y también desde la despatriarcalización, porque sabemos que esa colonialidad y ese racismo que existen y persisten dentro de los territorios también son eminentemente heteropatriarcales. A las poblaciones collas las han querido invisibilizar y las poblaciones collas eran también matriarcales, tenían una línea matrilineal ancestral y también eso se ha intentado desaparecer. Por tanto, también hay mucha violencia cuando decimos las indias, las cholas de mierda, ¿no?, cuando hacemos esta reflexión y nos negamos también a nosotras mismas como mujeres esa identidad. Entonces, saludo esta posibilidad y saludo esa resistencia de los Katari, ¿no?, de Tupac Katari, pero también de las Bartolina Sisa, ¿no?, porque Tupac Katari no gestó la revolución en Bolivia solo, lo hizo con Bartolina Sisa, así como Tupac Amaru con Micaela Bastidas en Perú. Entonces, me alegra muchísimo haber leído este libro, porque creo que va a ser transformador y una herramienta vital para reflexionar sobre el racismo y la racialización. Gracias. No, lo voy a presentar un minuto. Bueno, quiero saludar a Carlos. Gracias. Hace un momento no lo había saludado porque no sabía si se había conectado, lo tenía allá atrás. Voy a hacer un resumen, una cosa muy puntual para presentarlo, porque yo creo que hay que poner un poco de contexto, el contexto boliviano, para que se entienda, ya que estamos en Barcelona.
Entonces voy a hacer una pincelada así, unos datitos voy a dar referidos a la historia y a cómo entra en ello también la problemática indígena que se llama, ¿no? A veces de una manera que no corresponde. A ver, Bolivia deja de ser colonia en 1825 y es en 1952, más de 100 años después, que los indígenas tienen algunos derechos, como es el derecho al voto, el derecho a la tierra, la propiedad de la tierra, es cuando se dice la tierra es de quien la trabaja, y bueno, es en ese momento en que recién puede decir es mi tierra, ¿no? También es entonces cuando a las mujeres se les da voto, ¿no? Entonces cobran ciudadanía las mujeres y los indígenas en el 52. Más o menos por los años 50 también la población indígena tiene recién derecho a la educación. Antes no se educaba a los indígenas, no era necesario, ¿no? Entonces, y por los años 70 es que aparecen en las universidades lo que se puede decir o se les ha llamado, no sé, a los primeros intelectuales indígenas, intelectuales en sentido de que a veces, o sea, intelectual indígena es como que fueran dos palabras que no encajan, ¿no? Entonces, es por eso que a veces se les dice, más bien se hace, se dicen eso, ¿no? Y son intelectuales que piensan en lo indio como sujeto político y plantean la toma del poder, ya sea por la vía democrática a través de la creación de algunos partidos políticos o por la lucha armada a través de algunas organizaciones guerrilleras y de este tipo, ¿no? No va muy bien por ese lado, pero bueno, en los años 90 entra en escena Evo Morales como dirigente sindical. Luego pasa al campo electoral y logra finalmente ser presidente en 2006, ¿no? Entonces, en los años en que este indio, Evo Morales, es presidente, los liderazgos anteriores, de estos intelectuales que habían formado partidos políticos y demás, pues se diluyen un poco, se pierden, salvo alguno, que es Felipe Quispe, que se mantiene vigente hasta hace poco, hasta hace 2 años que murió. Si no, ahora seguramente sería gobernador de La Paz. Y bueno, pero en el caso, en el gobierno de Evo Morales, en todo caso, sí se aplican algunas medidas antirracistas, algunas medidas para hacer que la población pueda ingresar a ciertos espacios donde antes no entraba, por ejemplo, no entraban en los bancos, no entraban en los cines, no entraban en los aviones, o sea, vestidos como indígenas, ¿no? Tenían que blanquearse como, qué sé yo, con otra ropa y demás, ¿no? Y mostrar que tienen cierta educación y ciertas cosas. Bueno, y se crea el Estado plurinacional y se incluye para incluir de esa manera a los 36 pueblos que existen en Bolivia, ¿no? El gobierno de Evo Morales está marcado por las organizaciones sociales que son de cierta izquierda, pero no tanto con una ideología de tipo indianista. Bueno, luego de 3 mandatos, Evo Morales intenta prorrogarse y para eso organiza un referéndum que le permita hacerlo cambiando la Constitución y, bueno, lo pierde por un margen mínimo, pero de todas maneras se presenta a las elecciones en 1919 buscando una cuarta gestión y eso produce también una crisis política. Hay importantes movilizaciones que están dirigidas principalmente por la clase media y la clase alta. Y en esa crisis, pues las Fuerzas Armadas sugieren a Evo Morales que renuncie. Se ve obligado a dejar el país temiendo por su vida y debiendo un gobierno cuestionado, autodesignado en una sesión parlamentaria sin quórum. Un militar pone la banda presidencial a Yanine Áñez y es en el gobierno de ella donde se produce una especie de asalto al Estado con una corrupción impresionante, ¿no? Pero aparte de eso también hay una gran persecución política, una fuerte represión, hay miles, se puede decir, de detenidos, hay 800 heridos, hay cerca de 40 muertos y estas muertes son principalmente indígenas. Entonces, en este gobierno se reaviva el racismo de una manera muy fuerte y muy explícita, y que durante el anterior gobierno, la anterior gestión, digamos, de estos años de Evo Morales, un poco se había controlado, se había tratado de evitar, ¿no?
Bueno, la presión social de la gente de abajo, la gente de origen indígena principalmente, logra que se llamen elecciones. En las elecciones gana Luis Arce, que es del partido de Morales, con un 55% de votos en la primera vuelta. Es en ese contexto de crisis que se visibiliza la lucha indígena, que luchan principalmente por sus espacios ganados que se estaban perdiendo, por sus símbolos como la huipala que tenemos aquí, que es la bandera indígena, que es de los pueblos originarios, ¿no? Y por sus muertos también se movilizan, ¿no? Entonces es en ese marco que la ciudad del Alto, que es colindante a la sede de gobierno, que es la ciudad de La Paz, tiene una relevancia importante porque es determinante a la hora de decidir el futuro del país a través de sus movilizaciones. Es una ciudad fundamentalmente indígena y es donde allí surge una nueva generación indígena con presencia en la economía, en el comercio, en la cultura, en el arte, en la arquitectura, ¿no? Y en el pensamiento político. Una nueva generación de intelectuales indígenas, entre los que se encuentra Carlos Macusaya. Él es uno de los principales referentes de esta nueva generación, que son los Hicha, son los pequeños, porque el anterior eran los Hacha, los grandes. Bueno, entonces, bueno, por todo ello, tengo el honor de presentar a Carlos Macusaya y a su último libro. Carlos escribe desde su cuerpo racializado y a la vez desde una distancia y objetividad que le permite un análisis claro sobre la racialización. Su texto es comprometido, es inteligente y lleva varios libros en su haber. Entre ellos está Desde el sujeto racializado, consideraciones sobre pensamiento indianista de Fausto Reinaga, el indianismo al pensamiento amáutico, del indianismo al pensamiento amáutico, la decadencia de Fausto Reinaga, y después otro libro es Batallas por la identidad, indianismo, catarismo y descolonización, Bolivia contemporánea. Pues eso, no digo mucho más sobre Carlos porque él se va a presentar hemos hecho un libro, hemos hecho un vídeo, él ha hecho un vídeo que lo vamos a presentar ahora porque temíamos que en algún momento haya un corte en la conexión, entonces pues ahora vamos a pasar el vídeo y después vamos a tener oportunidad ya de hablar con él, de hacerle preguntas y bueno, él va a estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial al pueblo catalán, a las personas que siguen la transmisión de este evento. Mi nombre es Carlos Macusaya Cruz y soy autor del libro En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apuntes sobre un problema negado, que se presenta el día de hoy. Mi agradecimiento profundo, sincero, de corazón, a Adrina Ergueta por ser la persona que lleva adelante la iniciativa de que un texto de mi autoría se presente en Barcelona. Para empezar mi participación, me gustaría contar algunas cosas acerca de mi persona. Yo nací en la ciudad del Alto, que es colindante a la ciudad de La Paz, la sede de gobierno en Bolivia. Sin embargo, la mayor parte de mi vida la he pasado en la sede de gobierno, en La Paz. Estudié la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, por azares de la vida, terminé escribiendo un par de libros que no tienen que ver con mi formación académica. De hecho, yo asistía muy poco a la universidad, me aburría, y más bien leía, indagaba sobre distintos temas que se discutían en ese escenario, en mis años universitarios, motivado más bien por los debates que se estaban dando en espacios públicos, como en plazas o en ferias, donde la gente que asistía y que participaba eran gente desempleada, artesanos, albañiles, gente de bajos recursos que sin embargo vivía una situación de crisis en Bolivia y que buscaba dar sentido a esa realidad, explicársela de algún modo. Entonces mi formación tiene que ver con ese tipo de espacios. Yo leía, buscaba materiales para participar de esos debates que muchas veces terminaban en movilizaciones. Algo relacionado a esto es que mi trabajo no está, digamos, enmarcado dentro de los cánones académicos, porque no encontré, por lo menos en el espacio en el que formé, elementos que me permitieran encarar las problemáticas que se estaban dando en el país y que eran las que a mí me interesaban. En buena medida, mi trabajo está marcado por preocupaciones que pueden definirse como sociológicas, políticas, históricas y hasta filosóficas,
que no las recibí en la universidad, sino que son más bien fruto de una formación autodidacta. Y a partir de esa formación he producido un par de libros, varios artículos, etcétera, etcétera. Pero esa producción, ese escribir, referirse a ciertos temas, lo he hecho desde una militancia indianista. El indianismo es una postura político-ideológica que emerge en Bolivia de la mitad del siglo XX en adelante, y es algo que yo asumí porque me parece que me brindaba elementos para entender algunos problemas sobre los cuales no encontraba referencias en otros espacios. La universidad, por ejemplo, ya lo había mencionado. Bueno, además de eso, yo soy un aficionado a la música. Suelo hacer algunas producciones musicales con instrumentos autóctonos de Bolivia y sonidos electrónicos. Así que si a alguien le interesa, tengo ahí un canal en YouTube. También algunos de los temas que hago están en mi perfil de Facebook. Como dije, mi producción viene condicionada más bien desde una militancia política, desde asumir el indianismo como un posicionamiento desde el cual pueda entender los fenómenos y tratar de encararlos. Bueno, en relación a eso, mi trabajo, las cosas que he ido haciendo, mi propia formación no tiene que ver con los espacios donde se apadrinan indígenas, por ejemplo en ONGs, dándoles ciertas facilidades. No soy fruto de los cursos, los talleres que se dan con personas que se benefician con la discriminación positiva. Más bien es un esfuerzo muy a pulso lo que he ido llevando adelante. Por ejemplo, para mí muchas veces era dificultoso conseguir materiales o asistir a ciertas actividades, y lo que yo hacía era ir de donde vivo a la universidad a pie, decimos acá, ¿no? Caminando, no usando el transporte público, y por lo tanto ahorrando ese dinero del transporte público para ir juntándolo y comprarme algo, un libro, o participar en alguna actividad que estuviera algo alejada. Entonces yo me he formado así, y eso también tiene que ver con que accedí a materiales económicos, los libros viejos que se venden acá en algunos mercados, y que también tiene algunas limitaciones porque no puedes escoger temáticas que a ti te interesen directamente, sino tienes a la mano solo los materiales que casualmente están ahí, que pueden no tener algo que ver directamente con lo que a ti te interesa, pero por cuestiones económicas, ni modo, tienes que tratar de sacarle el jugo a eso, el provecho a eso, tratar de buscar algo que te pueda servir. Yo creo que eso además es muy importante porque en Bolivia, por lo menos respecto a las temáticas que a mí me han interesado, que son el racismo y la formación de los movimientos indianistas y cataristas en Bolivia, no se podía acceder a muchos materiales. No había muchos materiales al respecto, y los pocos que habían, digamos, no eran muy accesibles. Bueno, a pesar de las dificultades, uno hace lo que puede, con lo que tiene, y en mi caso, con todas esas dificultades de por medio, terminé escribiendo un par de libros. Nunca fue en mi vida mi intención eso, yo nunca me pensé como escritor. Si la memoria no me falla, yo soy autor de 6 libros, uno de ellos en coautoría con Pedro Portugal Molinedo, que fue director del periódico Pucara, un periódico muy importante que lamentablemente ya dejó de circular. Bueno, sobre el libro, en primer lugar, quisiera aclarar la cuestión del título, que puede parecer muy agresivo. En Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Se trata de una cita. Cuando yo era estudiante universitario, junto a otros compañeros, hicimos una serie de actividades. Una de ellas tenía que ver con el racismo, y nosotros, para difundir nuestra actividad, solíamos anunciarlo en papeles tamaño carta, fotocopias, que las pegábamos en distintos espacios de la universidad. En una de esas ocasiones, luego de dejar ahí los papeles pegados, fuimos a hacer una ronda para ver si alguien había arrancado nuestros anuncios, porque había también otro montón de anuncios de otras actividades, etcétera, etcétera. Y en ese trajín me tocó ver a un muchacho que se acercó a uno de nuestros anuncios y empezó a rayar sobre el anuncio. Me acerqué a ver lo que había escrito este muchacho y lo que él puso en ese anuncio, que trataba sobre una actividad del racismo. Él puso: en Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Es una frase que me dio vueltas por la cabeza por mucho tiempo, por lo significativo. Porque, por una parte, niega el racismo, en Bolivia no hay racismo, y en segundo lugar, ejerce racismo, indios de mierda. Yo creo que la frase sintetiza cómo se vive el racismo en Bolivia, como seguramente sucede en otras partes del mundo. Primero, negando
el problema, pero después ejerciendo el racismo. Si bien esa frase la leí y fue escrita en mis años universitarios, creo que no pierde vigencia esa manera de sintetizar cómo se vive el racismo en Bolivia. Por otro lado, me interesa también resaltar en qué circunstancias nace este libro. Lo escribo, si la memoria no me falla, entre mayo y junio de 2020. Había un gobierno carente de toda legitimidad que ejercía prácticas discriminatorias, diferenciaba, por ejemplo, entre ciudadanos de primera y de segunda, etcétera, etcétera. Vivíamos un ambiente saturado de racismo y, sin embargo, no habían debates sobre el tema, no se discutía sobre este asunto, y eso a mí, como un militante indianista, me parecía no solo reprochable, condenable. Yo suelo opinar a veces con artículos que los comparto en mi blog personal, en mi perfil de Facebook. Facebook es la red que más se usa en Bolivia. O alguna vez en algún medio me han dado espacio y se ha publicado algo mío. Entonces decidí, en ese escenario que vivíamos en Bolivia, saturado de racismo, escribir algo sobre el asunto. Yo calculaba que iban a ser 4 o 5 hojas Word sobre el tema, tamaño carta, pero en la medida que iba avanzando sobre el asunto, me venía una inquietud, tratar de no dejar algunas ideas sueltas o simplemente apuntadas de manera muy general, y quería desarrollarlas un poco más, y eso me volvía a pasar y me volvía a suceder, y entonces el texto que había nacido primero proyectado como artículo terminó extendiéndose y salió un pequeño libro de más o menos 140 páginas. Cuando ya me quedaba claro que no iba a ser un artículo, sino un libro, golpeé algunas puertas para ver si podía lograr que el libro salga impreso. Bueno, la respuesta que encontré fue la que generalmente he encontrado, ¿no? Puertas cerradas. Entonces yo anuncié en mi perfil de Facebook que si en unos 2 o 3 intentos más no encontraban la posibilidad de publicar en físico el libro, iba a salir en digital. Algunos de mis contactos que leyeron ese post me escribieron al WhatsApp, por ejemplo. Uno de ellos fue Jesús Amaki Humérez. Él, junto a su compañera, lleva adelante un proyecto loable, resaltable, en la ciudad del Alto, que es una editorial. Él me planteó que la editorial que dirige con su compañera podría hacerse cargo del 50% de una publicación de 1000 ejemplares. Pero además me escribieron otras personas, amigos, que me planteaban la posibilidad de hacerme algunos préstamos. Y sumando esos préstamos lograba juntar un dinero para financiar el otro 50% de 1000 ejemplares. Entonces así, casi accidentalmente, se logró juntar los recursos para que el libro pudiera salir en físico, y bueno, entonces así el libro salió en físico. Yo agradezco la gran acogida que tuvo el libro acá en Bolivia. Como les dije, yo vengo de una militancia y en ese proceso yo aprendí, por ejemplo, a ganarme el pan de cada día siendo vendedor callejero. Yo solía poner un plástico en el piso y poner algunos materiales a venderlos, ¿no? Libros que tenían que ver con temáticas que a mí me interesaban. Entonces hice lo mismo. En el 2020 fui con mis libros, fui vendiéndolos en distintos puntos de la ciudad, y gracias a la acogida de la población, pues el libro se fue vendiendo muy rápido, honestamente, me alegra mucho. Por otra parte, también me gustaría hacer una especie de, no sé si llamarle advertencia. El libro no es un libro académico, no ha sido pensado ni escrito para académicos. Hay varias razones para ello que las explico también en el texto. Una de ellas, la más importante, fue mi preocupación política. Como les decía, en Bolivia vivíamos un escenario saturado de racismo. Entonces, en esa situación a mí me parecía pertinente plantear respuestas políticas a eso, ¿no? Hay distintas maneras de hacer respuestas políticas. Una de ellas es la escritura. Entonces, yo asumí que mi texto iba a tener esa intencionalidad. Es una respuesta política en esa situación que se vivía en Bolivia. Por lo tanto, yo no estaba pensando en rendirle cuentas a los académicos, a los expertos, a los que saben y tienen la palabra autorizada para hablar sobre estos temas. Yo no escribí para ellos. Si esa hubiera sido mi motivación, hubiera presentado un paper a un congreso, etcétera, etcétera, y esperar cuando se realice el mismo, y que esa discusión se quede entre unos cuantos especialistas y no vaya más allá.
De seguro ese tipo de materiales pueden tener su relevancia, etcétera. No quiero discutir ello, sino me interesa resaltar que en la situación que se vivía en Bolivia, mi preocupación era política, por lo tanto yo no le hablo a los académicos, le estoy hablando a la gente que sufre y que lucha contra el racismo. Es un libro de lucha y eso tiene muchas implicaciones. Sin embargo, no quiero decir con esto de que en el libro haga dibujo libre o escriba lo que se me antoje respecto al racismo. Trato de ser coherente, trato de que los argumentos se entiendan del mejor modo posible. También trato de plantear varias aristas respecto al racismo, para salirme, por ejemplo, del debate moral. ¿Es bueno o malo discriminar? Más del 90% va a decir que es malo. Y sin embargo, el asumir una postura moral respecto al tema no necesariamente implica una explicación sobre el tema. Entonces, por eso trato de plantear distintos elementos o distintos aspectos del racismo. Entonces, en el libro trato de explicar el racismo. Algo que me ha servido a mí han sido las referencias que había de racismo, por ejemplo, en redes o en medios de comunicación, o en el lenguaje más cotidiano, en las calles. Una de las cosas que yo hacía era observar sobre qué se hablaba, sobre qué se discutía, cómo se insultaba, qué se aludía o qué se presuponía. Entonces, al hacer esas observaciones, fui armando más o menos mi esquema de desarrollo del tema, que se fue ampliando a la medida que iba viendo otras cosas. Eso ha sido para mí una guía para exponer el tema, ver lo que estaba pasando, sobre qué se hablaba, sobre qué no se hablaba, cómo se hablaba, qué implicaba lo que se decía. Eso ha guiado en buena medida mi manera de plantear el racismo. Solo como un pequeño apunte, esas observaciones han sido una de las razones para que el libro empiece aclarando que si bien hay diferencias de color de piel, que hay diferentes tipos de sangre, hay variaciones genéticas en las poblaciones humanas, esos no son elementos que permitan clasificar a la población humana en razas. Pero suele pasar que se dice no existen razas y por lo tanto no hay racismo. De hecho, se suele descalificar las luchas contra el racismo de la siguiente manera. Por lo menos en Bolivia lo he visto varias veces. Ignorante, no hay razas, por lo tanto no hay racismo. Es como se pretende usar el argumento científico de la no existencia de razas para evitar discutir sobre el problema del racismo. El libro empieza con una primera sección que trata de mostrar por qué las diferencias que solemos considerar raciales o que le damos un valor racial no son elementos que permitan clasificar a la población humana en razas, pero sin embargo eso no quiere decir que no existe el racismo, porque el racismo no es un problema biológico, es un problema social. Hecha esa aclaración, los siguientes capítulos del libro más bien van tocando a distintos elementos que tienen que ver con el racismo, desde cuestiones que uno podría, distintos elementos, bueno. Entonces ya el resto del libro trata de abordar distintos aspectos que tienen que ver con el racismo, desde el trabajo, las identidades, cómo se han formado las identidades nacionales, la cultura, lo propio, aquello que asumimos o que defendemos como auténticamente nuestro, la propia autenticidad, etcétera, etcétera. Y cómo estos elementos en determinadas circunstancias se vuelven en elementos que marcan la politización, definiendo quiénes son de un bando y quiénes son del otro. Finalmente, tengo la esperanza de que el texto sea útil para las personas que están en procesos de lucha, organizándose, etcétera, etcétera. Tal vez no va a ser muy útil para las personas que están más bien preocupadas por aprobar una materia o probar con un trabajo académico en la universidad, etcétera, etcétera. Yo sé que hay una moda en la que hay que considerar lo que dicen los otros, en este caso hay los indiecitos, y en sentido paternalista hay que tomarlos en cuenta. Yo quisiera cesar mi participación resaltando algo. Así como hay una tendencia a negar el racismo, también existe una tendencia, por lo menos eso vi en mi experiencia de militante, a presentar el racismo como el problema fundamental, el problema de los problemas, el problema básico, elemental, el que determinaría los demás problemas. Entonces, yo por lo menos en el libro me alejo de esa perspectiva, trato de ver el racismo como un aspecto en la realidad que nos toca vivir, pero no como el único aspecto, ni como el aspecto que explicaría a los demás. De hecho, me parece que el racismo es un elemento que no se puede entender desvinculándolo de otros aspectos que hacen a la realidad misma. Yo hago hincapié en esto
porque yo creo que para entender el racismo, tener una idea más clara, es necesario ver otras perspectivas desde donde se enfoca otros aspectos. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a Drina Ergueta por llevar adelante esta iniciativa. Agradezco a las personas que se han conectado para ver esta actividad, a las que han asistido a la actividad. Lo agradezco de corazón y pues un abrazo a la distancia para todos ustedes. Hola, bueno, ahora pues vamos a pasar a hacer unos minutos, una ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Tú? Vale, gracias. Buenas nit, buenas noches. Aski Payaya, Happy Good Night. Nuestro idioma es diferente, pero también tiene otro significado. O sea, el significado de esta palabra es que tengamos energías en comunidad. Estamos nosotros como grupo Sarawi Nakaya Puchasa muy orgullosos de tener un escritor nuevo que está dando a conocer un poco nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, que es lo que básicamente buscamos. Carlos es una persona que está profundizando, que es lo que dice realmente, que él se ha formado solo en un ambiente muy arisco, diríamos, muy agreste, ¿no? Y eso es importante porque poco a poco van saliendo intelectuales jóvenes, indígenas, y de toda Bolivia y de todo el continente Abya-Yala, ¿no? También de Perú y de otros sitios. Y eso creo que es muy importante y nosotros queremos dar nuestro apoyo y seguiremos dando apoyo a todos los grupos culturales o personas culturales, escritores, cantores, diferentes actividades que tengan. Más que nada era solo eso y a lo mejor hay alguna pequeña duda que nos gustaría que nos pudieras hacer una pequeña diferencia, ¿no? Entre lo que es el indio y el indígena, por ejemplo, ¿no? Quizá nos puedes aclarar un poco también esto. No sé si hay algo más. Si podemos, tal vez unas cuantas preguntas y luego responde todo junto. Muy buenas tardes, soy Lidia de Bolivia. Pues muchísimas gracias a los compañeros que han organizado y sobre todo al escritor por presentar estos materiales, que es muy importante difundir también nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir, que tanto tiempo ha sido invisibilizado. Las personas que somos de aymaras, quechuas, los 36 pueblos originarios, lo que compone el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Solamente eso, agradecerle. Y lo que sí que discrepo un poquito con la compañera Drina es en lo cual dice que el problema que hubo ha sido un golpe de Estado. Yo discrepo que ha sido un golpe de Estado, sobre todo a un gobierno indígena. Miles de años no nos han dejado gobernarnos nosotros mismos. Miles de años nos han engañado. Miles de años nos han saqueado los recursos naturales. Miles de años nos han quitado nuestra identidad. Y no se puede decir que ha sido porque él se ha querido reelegir, ¿no? Esto discrepo, ¿vale? Yo entiendo que ahora estamos viendo el problema, lo que está habiendo del imperialismo actual, que es Rusia y Ucrania, ¿no? Ese es el punto. Bolivia, y no solo Bolivia, sino Latinoamérica, tiene los recursos naturales, ¿vale? Y entre ellos, ahora mismo está el litio. En eso discrepo, ¿vale? Solamente ese punto y ya veremos. Muchísimas gracias. Carlos, no sé si quieres responder. Por último, un comentario. Miren, estando acá, habiendo vivido ese proceso, yo por lo menos encuentro a nivel personal, esto como opinión, varios elementos que permiten ver que hubo una planificación de lo que sucedió el 2019.
no fue el azar, no fue un levantamiento popular, incluso se puede identificar qué sectores se levantaron, pero además se puede agregar a ello el tema legal. A Yanine Áñez no le correspondía ejercer la presidencia, hay un orden constitucional que no se respetó. Por ejemplo, eso como comentario. Bueno, sobre la primera parte, aclaración sobre, digamos, diferenciar entre indio e indígena. Bueno, una primera diferencia sería que en cuanto a cómo se ha usado acá en Bolivia, es que, bueno, el término indio ha sido el que se ha posicionado primeramente con la colonización, etcétera, para diferenciar a los habitantes de estas tierras, pero no solo había indios en general, también había, digamos, indios originarios, indios forasteros agregados, que eran categorías tributarias. En función de esas categorías también daban una distinta tributación. Si bien había una nominación general, pero también había una diferenciación más matizada que recaía sobre distintas poblaciones. Indígena, en cambio, se va a usar con mayor fuerza luego de las independencias de los estados latinoamericanos, en un contexto en que las potencias europeas están conquistando el mundo, y entonces a mí se me hace sintomático que, digamos, los sectores dominantes criollos en América Latina hayan desplazado el término indio y han adoptado el término indígena en la medida en que los europeos conquistaban el mundo y llamaban indígenas a los otros. Entonces, los criollos, sintiéndose europeos conquistadores, usaron ese mismo lenguaje, reemplazar el término indio para usar el término indígena. Bueno, eso como referencias históricas. Un otro apunte podría ser que el término indígena nos remite por decirlo así, al pertenecer a un espacio natural de tal lugar, ¿no? Los que son naturales de tal lugar y, por lo tanto, en contraste de los que no serían naturales de tal lugar, los alienígenas. Así se entendía el término alienígena. En cambio, el término indio es un poco más, lastima más por la carga histórica y además porque remite directamente al conflicto. Es por la colonización que nos han llamado indios. Entonces remite a un conflicto y tal vez por ello los indianistas prefirieron usar el término indio porque es más provocador, toca más duramente una llaga que llevamos socialmente. Pero digo yo, más allá de esas diferenciaciones sobre indio e indígena que se pueden hacer, a mí me parece importante que las poblaciones que vayan asumiendo algún tipo de identidad política tengan claro la pertinencia en la lucha. A veces hay una discusión medio tonta para mí, por ejemplo, no sé si lo digo en este libro o en otro, en Cusco suelen pelear en algunos eventos que yo he estado, ¿cuál es la manera correcta de saludar al sol? Bueno, mientras están discutiendo eso, algunos sabios indígenas, hay problemas con la minería, problemas en la salud de las personas que viven alrededor de donde están establecidas mineras, por ejemplo, y no se discute eso. Habría que acompañar esa discusión sobre si el término no es adecuado con otros aspectos, pero además no reducir a una cuestión de términos, no porque un término se use o no, el problema queda anulado. Puede ser un elemento, pero nunca termina siendo el único elemento. Es lo que puedo decir. Vale, no sé, gracias Carlos. No sé, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, mi nombre es Ruth Gabriel. Gracias, hermano, por el libro. Yo leí tu libro. Me llamó mucho la atención una parte en el que describes cómo la burguesía boliviana reacciona a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de George Floyd. Mucha gente se solidarizó a nivel mundial y dijo pues que ¿no? Las vidas negras importan, etcétera, etcétera. Y justo cuando pasaba eso, en Bolivia se estaba persiguiendo a las comunidades de los pueblos originarios, y no solamente eso, sino que los estaban acusando de terroristas, de sediciosos. Algunos los estaban encarcelando solamente por hacer un tweet, por publicar en una página de Facebook, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esta hipocresía a nivel social? Porque es que yo de cara afuera, pues las vidas negras importan, pero por dentro, cuando está pasando en mi tierra, en mi barrio, digo que los maten a estos indios de mierda porque son terroristas. ¿Qué tenemos que hacer para poder trabajar esta polarización de nuestra sociedad? Gracias. Bueno, respondo. Sí, Bien. sí, Carlos. Sí, bien, dale. voy. Yo por lo menos, yo quisiera que salgamos un poco, a mí siempre me ha incomodado, cuando yo estaba en actividades, como que hay alguien que presenta algo
y nos va a dar las respuestas. ¿Qué vamos a hacer sobre esto? ¿Qué podemos hacer? No está mal, digo, también consultar, tener una perspectiva, ¿qué podría uno sugerir? Pero yo te diría, en primer lugar, hablar del tema es sano, ya es un primer paso. Sin embargo, yo creo que lo fundamental es organizarse. No, por ejemplo, no esperar, no apelar a la buena voluntad de quienes dominan los mecanismos de poder, pueden definir qué temas se ponen en los medios, cómo se hace un proceso judicial, cómo incluso se gana una elección. Eso pasa en el mundo. Entonces, esperar la buena voluntad de esas personas es como mucha ingenuidad. No va por ese lado. Yo creo que las personas que sufren esto son las que tienen que organizarse. Yo pongo el ejemplo, voy a hacer contraste entre los indianistas y los grupos feministas. Los indianistas reclamaban, y yo creo que con justa razón, que en Bolivia se lleva adelante una práctica política racista, donde ellos no eran parte, o si eran parte eran simplemente como las personas que hacían el trabajo que requería fuerza bruta, ¿no? Solo se los usaba para eso, y no en otros aspectos. Y entonces ellos se organizaron políticamente para cambiar la situación. ¿Era legítimo? Me parece que sí. Sin embargo, también las mujeres hacen notar que los indianistas solo se organizaban entre indios, ¿no? O las indias tenían un lugar secundario, si es que tenían algún lugar, en los escasos casos que se han dado. Y entonces era lógico que las personas que sufrían eso, las mujeres, por ejemplo, se organicen y se vayan organizando. Así como lo que los indios eran excluidos, era también lógico que se organicen. Yo creo que debemos asumir nosotros, que vivimos eso, el desafío de encarar esa situación y asumirlo también con la voluntad política de reunirnos con otros grupos, con otras personas que pueden tener la misma, tal vez, procedencia social, tal vez otra perspectiva, tal vez no la misma procedencia, sin embargo, con una perspectiva de cambio y dialogar, ver en qué medida podemos trabajar, hasta qué punto podemos ser aliados, la capacidad de generar alianzas, teniendo claro cuál es nuestra identidad política, cuál es nuestro norte, qué podemos avanzar, cómo podemos avanzar también de la mano con otras organizaciones. Eso es un esfuerzo político, el animarse a reunirse con otra persona que uno puede asumir, inclusive que tiene una postura contraria. Muchas veces acá se cruzan temas personales, etcétera, etcétera. Nunca va a ser algo resuelto por la voluntad de una, dos o tres personas. Necesitamos articular, generar, primero organizarnos y articularnos con otras organizaciones, proyectar qué podemos hacer en el mediano plazo, en el corto plazo y ojalá idealmente en el largo plazo. Yo creo que es un esfuerzo de voluntad política hacia la organización y a la articulación. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Quieres saber? Y luego allá. ¿Vale? Sí, después. Bueno, pues me parece muy interesante el libro, ¿no? Pero también reconocer que hay hermanos y hermanas que han hecho un camino, es importante, ¿no? Que ya vienen hace mucho tiempo ya hermanos hablando, denunciando el racismo de manera organizada. Ya hay en nuestros territorios propuesta de lucha frente a todo el racismo que sigue viviendo en nuestros pueblos, ¿no? Eso es fundamental. Y siento que hay que hacer más reflexiones a las que estamos en estos territorios, a las indias que estamos en estos territorios, cómo desde estos territorios también se sigue la colonización, el racismo, desde estas instituciones, desde estas academias, de estos lugares, cómo se sigue también colonizando en estos territorios a hermanos y hermanas que venimos de otros territorios, ¿no? Algo muy fundamental, está hablando la hermana del golpe de Estado. Yo creo que la mayoría que lo hemos vivido, lo hemos luchado a pesar de la distancia, lo tenemos claro, que ha sido un golpe de Estado, no simplemente un golpe de Estado racista, colonial, le podemos dar todos los temas, no, que no hay que tener una sola mirada. Y ahí darnos cuenta, no hacer alianza con todo el mundo, no ha funcionado eso. Ya posicionarnos también desde nuestra identidad para ver con quiénes realmente hacemos alianza. Yo creo que ha habido un quiebre de alianzas frente a lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han visto y eso hay que decirlo y seguir denunciándolo. Gente que escribía de los indios, gente que teorizaba de los indios, que es considerado de izquierda, que es considerado progre, ¿no? En el golpe se ha posicionado, ¿no? Y ha dicho, aquí no hay golpe de Estado, ¿no? Y hay una frase, y no vamos a cansar de decirlo y de denunciar una frase, compañeras del mundo, que sepan que en Bolivia no hay golpe de Estado. Y como Galindo, ¿no? Hay que decirlo, no hay que tener miedo, porque hay muchas fans
de las grandes referentes, de los referentes que mucha gente sigue a ciegas. Su palabra tenía más poder que el pueblo que ponía el cuerpo para las luchas y las muertes. Y esas palabras tienen mucho poder. Esas palabras que lamentablemente no tienen esa mirada, que tiene una connotación racista, ¿no? Y me parece muy interesante que en nuestros territorios, aparte de tu escrito, hay muchas hermanas que también están escribiendo y están reflejando el racismo, pero ya en otras dimensiones que es importante. Se ha hablado del feminismo, pues sí, en el feminismo blanco hay racismo. En estos territorios europeos sí, hay un feminismo que tiene que revisarse. Sí, aquí también la gente de izquierda, hay que decirlo, ¿no? Se cree, pues sí, viva la convivencia, toda la interculturalidad, pero hay un racismo fuerte. Y también en nuestros territorios, gente que aquí se lee, que en las librerías, en las bibliotecas, se lee como referentes, esa gente en el golpe de Estado se ha posesionado, se ha mostrado todo su racismo, todo su colonialismo. Y entonces de eso hay que hablar, porque las alianzas hay que hacerlas con una identidad clara, pero ver con quiénes hacemos alianzas, porque toda esa época ha habido muertos, muertas, ¿no? Y hay una conciencia. Mucha gente nos dice indios, indias resentidas, siguen hablando de los 500 años, siguen hablando de lo que está pasando. No, estamos hablando con propiedad porque si queremos transformación, hay que generar propuestas para trabajar y no como se trabaja en muchos territorios, como la Europa, haciendo programas de interculturalidad, de acogidas, haciendo todo eso, ¿no? También en nuestros territorios siguen modelos europeos intentando hablar del racismo, de la interculturalidad, desde estas lógicas coloniales. Entonces, a todos los que nos están escuchando, que sigamos tejiendo, escribiendo desde la lucha y desde la propuesta. Gracias, compañera. Allá había... Hola. Bueno, yo quisiera en primer lugar apoyar de alguna manera lo que se está comentando ahora. Yo la verdad es que conozco mucha gente supuestamente de izquierdas en Bolivia que cuando se dio el golpe de Estado de repente descubrí que eran, bueno, que su condición de clase y de raza estaba por encima de su consideración de izquierdas, claramente. Y bueno, comento a nivel puramente anecdótico que hace poco me invitaron en un foro sobre un debate por el tema de las elecciones en Chile y el debate era sobre los nuevos liderazgos de la izquierda latinoamericana, concretamente se hablaba de Boric, y yo en este debate, bueno, se me ocurrió un término que no había oído hasta entonces y lo comento por si a alguien le sirve, que era la izquierda colonial. Y creo que sí, que existe una izquierda colonial. Una izquierda colonial que piensa en términos de lo que ha sido la modernidad en Europa y en los países occidentales y que piensa que todo lo demás no sirve absolutamente para nada y que las otras culturas lo único que tienen que hacer es occidentalizarse y que ellos les van a explicar lo que tienen que hacer para vivir mejor, ¿no? Entonces, sin tener absolutamente para nada en cuenta las culturas de los demás pueblos del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que sí que existe una izquierda colonial y es algo terrible, ¿no? Bueno, esta es la primera cuestión que quisiera comentar, básicamente por la intervención de la compañera, que creo que es muy interesante. Y a partir de aquí, bueno, hacer una pregunta y las hago para Carlos, que por cierto yo lo he ido siguiendo bastante a lo largo de estos años, sobre todo en charlas en YouTube y tal, ¿no? Hay algunos textos. Y me vais a perdonar por la ignorancia, ¿no? Yo hago preguntas desde la ignorancia. Pero son temas que cada vez me interesan más y quisiera si pudieras explicar, Carlos, algo que yo nunca he visto claro, a pesar de que he leído, pero nunca, algunas cositas